Hola usuarios de YouTube, como ven este es algo que haré nuevo se llamarán historias de mitos y leyenda. Bueno, el que les contará las historias será mi nuevo asistente. Bueno, la primera historia, la llamo, el juego de Joker. Prosigamos. Eran las 11 de la noche, cuando Pablo quería conocer al diablo. Claro que él no lo iba a hacer solo, llamó a su hermana Fernanda quien le contó una forma de conocer al diablo Ocia. Se trataba de tomar un Joker carta para jugar naipes, ponerle sal y chuparla, después te aparecería el diablo o compañía, y aunque se escuche estúpido, te cuenta un chiste, si te ríes te lleva al infierno con él y si no te ríes te deja en paz. Claro que él tenía que ver ese momento escalofriante y tenebroso para hacer un pacto o verte al diablo en persona. Pablo se quedó espiando por detrás de la puerta para que el supuesto diablo no lo encontrara. Cuando su hermana empezó la prueba de la carta, llegó un hombre muy bajo, los labios eran del color de la sangre y su piel negra, pero lo más negro que existe en este mundo. Cuando iba a empezar a hablar, el señor se dio cuenta de que Pablo estaba detrás de la puerta y empezó a perseguirlo con una velocidad impresionante. Pero cuando Pablo dejó de correr, miró hacia atrás y no estaba, así que con un largo suspiro miró hacia adelante y ahí estaba. El señor miró fijamente a Pablo, se acercó y le pegó en el brazo, cosa que no fue muy sencilla, porque le dejó hasta ahora la marca de su mano en el brazo. Para más información, a Pablo le pasó esto a los 13 años y ahora tiene 16 y todavía tiene la marca de la mano de este hombrecito negro como la oscuridad y labios rojos como la sangre. No da tanto miedo, pero, apenas comenzamos. Bueno, la otra historia, no le encontré el nombre pero me gustaría llamarla, el músico o algo así. Se trata, según la leyenda, de un joven que asesinó a sus padres y está condenado a vagar eternamente con un saco lleno de los huesos de sus progenitores. Tiene un silbido característico que se asemeja a las notas musicales do, re, mi, fa, sol, la, si, en ese mismo orden subiendo el tono hasta fa y luego bajando hasta la nota si. Se dice que cuando su silbido se escucha muy cerca no hay peligro, ya que el silbón está lejos, pero si se escucha lejos es porque está cerca. También se dice que escuchar su silbido es presagio de la propia muerte. La leyenda del silbón nació a mediados del siglo XIX y algunos estudiosos creen que era una forma de control social que la tradición creó para evitar las infidelidades de los hombres. Dice la leyenda que el silbón recorre la región llanera con un silbido que estremece al ser escuado. Confunde, pues cuando se escucha cerca es porque está lejos, y viceversa. La señal confirmatoria de que el espíritu ronda el vecindario es un característico ruido de huesos que chocan unos con otros. Se cree que los lleva en un saco, al hombro. Unos piensan que son los huesos de sus víctimas más recientes. Otros, que pertenecen a su propio padre. Para cuando se alcanza a oír el crack crack, sin embargo, tal vez es demasiado tarde. Cuentan que hubo una vez un joven que descubrió que algo extraño estaba pasando entre su padre y su esposa. Unos dicen que el viejo le pegó a la joven. Otros sostienen que la violó. Lo hice porque es una regalada, fue la explicación que el viejo dio a su hijo. La leyenda sigue con que el joven estalló en furia, y se enfrascó en una pelea a muerte con su padre. De los dos, el padre llevó la peor parte. El joven le asestó un fuerte golpe en la cabeza con un palo, que lo tumbó en el suelo, donde el hijo se le abalanzó y lo ahorcó. El abuelo del joven, que escuchó de la pelea, fue en busca de la víctima, a todos los efectos, su hijo. El abuelo juró castigar al joven, su propia carne y sangre, por el horrendo crimen que había cometido y contra su propia carne y sangre. Poco tardó en encontrarlo. Entonces lo amarró y le propinó una andañada de latigazos con un mandador de pescuezo, típico del llano. Eso no se le hace a su padre y maldito eres, pato a la vida, le decía. Para completar la sanción, le frotó ají picante en las heridas y echó al perro de nombre Tureco para que lo persiguiera. Hasta el fin de los tiempos le muerde los talones. Me acordé de la historia weona, es la del silbón, pero bueno, prosigamos la siguiente historia. Hace algún tiempo, en un paseo que hice a los bosques de la Ciudad de México, íbamos por la carretera, cuando de pronto el auto en el que viajábamos mi prima Ángela y yo, se paró sin razón. Lo habíamos alquilado y nos habían asegurado que todo estaba bien, por lo que decidimos bajar del auto y pedir ayuda. Ya como mujeres inexpertas que éramos en mecánica, ni siquiera lo intentamos arreglar, teníamos miedo de estropearlo más de lo que ya estaba. Nos colocamos las dos en el arcén de la carretera esperando que algún auto pasara y nos ayudara. Era alrededor de las 5 de la tarde, y como era en el mes de noviembre ya empezaba a oscurecer, empezamos a sentir miedo e inseguridad, nosotras en plena carretera y solas.
Pero nuestra suerte cambió en pocos minutos y mi amiga Ángela logró detener un auto. Era un joven muy guapo, nos preguntó qué pasaba y nosotros no supimos explicarle exactamente el problema que tenía el auto. El joven levantó el capó y miró si el auto tenía algún desperfecto, pero como ya oscurecía y no teníamos ninguna linterna, el joven nos sugirió: miren, vivo cerca de aquí, en una pequeña casa, muy humilde, vivo con mis abuelos, pero con todo gusto les ofrezco mi casa y mañana bien temprano vamos al pueblo más cercano y buscamos ayuda, y si no es algo grave hasta yo les puedo ayudar sin ningún compromiso. ¿Qué dicen? Ángela y yo nos miramos y pensando que era peor quedarnos solas en la carretera, aceptamos la propuesta del joven. Ocultamos el auto entre unos árboles y nos dirigimos bosque adentro hacia el hogar del joven. Efectivamente no se encontraba lejos de la carretera. Cuando entramos a la casa, estaban una linda pareja de ancianitos sentados en unas mecedoras de madera, muy callados. La abuela solo nos sonrió, nosotras contestamos el saludo y el joven inmediatamente nos llevó a lo que sería nuestro cuarto. Al llegar la noche, Ángela y yo no podíamos dormir de tantos ruidos que escuchábamos. Decidimos salir para ver qué pasaba, y vimos que el cuarto del joven tenía la luz encendida, y escuchábamos cómo se aclamaba desesperadamente a Dios pidiendo repetidas veces perdón, pero no sabíamos por qué. Ángela se acercó al barandal de la escalera y me dijo: mira. Estaban bajo nosotras las dos mecedoras que se movían como si algo o alguien estuviera sentado ahí, meciéndose. No había viento ni nada que las moviera. Las dos nos miramos asustadas y corrimos a nuestra habitación para encerrarnos. Cuando amaneció ninguna de las dos había podido dormir. Cuando salimos de la habitación había un silencio sepulcral, que hasta daba miedo. Estábamos tan asustadas que decidimos salir de la casa y buscar el auto. Al fin de cuentas no caminaríamos mucho. Cuando llegamos al auto, ¿cuál sería la sorpresa? Que arrancó a la primera, sin ningún fallo, y logramos irnos de ese misterioso lugar el cual nos causaba miedo. Llegamos a un restaurante del primer pueblo que encontramos. Teníamos mucha hambre. Un policía que se encontraba sentado cerca de nosotras nos preguntó: ¿es de ustedes ese auto que está afuera? Sí. Le respondimos. ¿Por qué, oficial? Me pareció haberlo visto en la orilla de la carretera. Así, lo que pasa es que nos quedamos en una casa que está cerca del lugar, ya que nuestro auto se paró y no podíamos arrancarlo. ¿Dónde dicen que se quedaron? En una casa que está cerca de allí. La única casa que está cerca de allí es la de los señores Sánchez. Unos que viven con un joven. Dirán, vivían, hace tiempo que murieron los abuelos, al parecer cuentan que el joven los mató y después se suicidó. Se encontraron los cuerpos de los abuelos sin vida sentados en sus sillas y el joven colgado de su cuarto. No puede ser, oficial, tal vez sea otra familia la que usted nos dice, porque nosotras estuvimos en esa casa, y ahí estaban los abuelos y el joven. La abuela hasta nos sonrió y el joven nos prestó una habitación. Pues quién sabe, muchachas, tal vez esté equivocado, puede ser alguna otra cabaña del lugar que yo no conozca, pero no lo creo. Este pueblo es muy chico y vivo aquí desde que nací, y créanme, según yo, la única casa separada del bosque es esa. Pero para salir de dudas, ¿por qué no vamos al lugar donde dicen ustedes que se quedaron a pasar la noche? Decidimos llevar al oficial a la casa, tal vez porque queríamos escuchar de sus palabras, que efectivamente, se había equivocado y nosotras nos quedaríamos tranquilas. Pero cuando llegamos al lugar, el oficial afirmó que realmente era la casa de los abuelos asesinados y del joven que se había suicidado. Nosotros le creímos porque la casa ya no estaba igual. Cuando entramos, era una casa totalmente abandonada, sin techo, con telarañas. Ahí estaban las dos sillas solas y del techo de la habitación del joven, aún colgaba la cuerda con la que había sido ahorcado. Bueno, esa historia da un poco de miedo, pero empecemos con la otra. Una oscura figura se desprendió de su mente. Lo ha atormentado hasta el fin. Los restos calcinados de leña en la antigua chimenea y las viejas alfombras cubiertas a esta altura por asquerosos y putrefactos hongos son dos de las cosas que caracterizan este agradable lugar, y los fármacos en la alacena aguardaban ser consumidos. Era extraño y prácticamente imposible que en estas habitaciones maltratadas y azotadas por los años y la febril putrefacción de las paredes hubiese algo que denotara felicidad o un mínimo destello opaco y apagado de alegría. El resto de la ancestral edificación también era antigua y muy llamativa, pero, al parecer, totalmente normal y corriente. Sin embargo, la inquietante y fastuosa entrada despertaba muchos misterios e inquietudes en la mente y los ojos del que desafortunadamente allí se encontrara.
Smuggler tomó sus pastillas segundos después de abrir los ojos, como de costumbre, sudado y agitado, consecuencia rutinaria de los amaneceres de los últimos 20 años. Y desde que sintió aquella presencia extraña junto a él en todos los lugares de la casa comenzó a tomar 2 dosis de los grises e inevitables fármacos que solo aminoraban su retorcida esquizofrenia pero no borraban el dolor de su alma ni las extrañas imágenes de su cabeza. Con el pasar del tiempo la esquizofrenia desquiciada y sofocante de Smuggler no empeoró pero sus sueños sí. El mundo dentro de su mente era cada vez más grotesco y oscuro a tal punto que tuvo que permanecer 3 días despierto hasta que el agotamiento se encargó de todo. Las agudas pesadillas de Smuggler siempre concluían de la misma manera infernal e indeseada, era tragado, su vida era absorbida por completo por algo macabro, vil y malvado que él no conocía ni quería conocer. Él había ocupado esa casa desde que su antiguo dueño se había ido, aunque muchos afirmaban que había desaparecido porque desde fines de julio de hacía ya 6 años ningún ser vivo en esta tierra lo había vuelto a ver. Smuggler se había mudado a esta extraña edificación cuando todo era tranquilo. Se encontraba ubicado al costado de un melancólico sendero polvoriento de tierra fina y se alzaba detrás de un gris jardín en el que nada crecía, nadie podía sonreír en aquel lugar. A pesar de las famosas historias sobre la derruida casa que conformaban de alguna manera una parte del folclore del pueblo, él necesitaba silencio y tranquilidad, por lo que nunca prestó atención a esas fantasiosas historias de pueblerinos crédulos e ignorantes hasta que una de las noches enfermizas y agobiantes una figura oscura se desprendió de su mente y lo atormentó hasta el día de su muerte. Él no se había percatado de que el horror había aparecido allí hasta el día en que la tenue música que sonaba en el antiguo y destartalado tocadiscos comenzó a cortarse y a escucharse extraña, y las puertas de pronto se cerraban con un golpe estruendoso sin razón alguna, y los vidrios explotaban cada tanto, las sillas también se desacomodaban aún sin que él las tocara. Tal vez todo era un simple producto de la esquizofrenia pero fuera lo que fuere estaba deteriorando cada vez más la mente del desesperado Smuggler. Fue en el invierno de julio cuando comenzó a evaluar la situación y pensó en dejar la casa. Habían sido 3 meses insoportables y terroríficos aunque no había habido más que voces, gritos, ruidos y desórdenes. A esta altura ella estaba acostumbrado a todo aquello y su esquizofrenia se había transformado de pronto en una notable locura que era evidente y entendible. El miedo que comenzó a sentir fue cada vez mayor, cada día que pasaba era la despedida de cualquier esbozo de felicidad o tranquilidad, la tristeza aguardando la soledad y la muerte que iba en camino, y el canto de los pájaros se había tornado apagado y desgarrador como un requiem fatal sin fin alguno, como una infinita pieza sacra escrita y dirigida por el diablo. Fue a fines de julio cuando vio aquello que lo había atormentado por tanto tiempo. Pasó muchos días en el sótano luego de haber tenido la desdichada fortuna de ver a aquello, la infrahumana presencia que había convertido su vida en una tragedia constante. Smuggler era delgado pero en ese momento, producto de la irreversible locura, poseía un cuerpo escuálido, sus huesos sobresalían y su rostro podía ser descrito por horas. Su rostro era una sola mueca aguda y desquiciada de horror y soledad. 1000 demonios con muecas depravadas y retorcidas flotaban sobre cada noche y las cosas nunca estaban quietas. Enloqueció por completo cuando descubrió que la heladera no era más que un depósito refrigerado de sangre y repugnantes restos cuya procedencia no conocía. Smuggler pasó sus últimos días en el sótano y nunca más fue visto por la gente del pueblo y tal vez los crédulos e ignorantes pueblerinos sabían en realidad algo que él no. Algo había escapado de su mente y había sido tan terrible como la propia muerte. Algunas cosas que hay en nuestra mente nunca deben escapar porque pueden matarnos y construir un mórbido infierno en nuestras vidas. Sin comentarios, empecemos con la otra historia, me gustaría llamarla el cibercafé. Al parecer todo había sido mi culpa pues fue mi idea abrir ese famoso café internet en la zona satélite en la zona baja de Potosí, Bolivia. Tenía que llegar el día en que uno de mis caprichos se vería frustrado y mal visto por muchos. Dios, porque tenía que suceder en mi café internet. Me llamo Jorge, era el año 2005 y tenía 17 años. Ese año en mi familia surgió la idea de poner un negocio en casa, como era obvio yo opté por mis intereses, por la tecnología, yo deseaba un café internet, me costó mucho convencerlos pero ya me ven aquí estoy narrándoles esto. El café internet ya se encontraba trabajando y pues funcionaba tal y como lo había deseado, además aprovechaba para jugar con mis amigos, generalmente yo atendía por las noches y lo hacía hasta tarde, algunas veces hasta 1:30 am. O a veces más. Un día jueves me quedé a descargar música y a chatear con algunos amigos, ya eran las 1:30 am.
y no había cerrado el café aún. Fue entonces que alguien entró. Se trataba de una chica muy linda pero un poco morena. Quería decirle que ya cerraría, pero algo me detuvo y no se lo dije. Ella simplemente se sentó en la máquina 9 y utilizó la computadora sin decir nada. Igual que muchos otros clientes, sentía ganas de ir al baño y como vi que ella estaba muy en lo suyo no me preocupé y fui. Al volver del baño, como era lógico, ella ya no estaba. Habrían pasado a lo mucho 5 minutos. Me preocupaba si se había robado algo, pero se robó mi atención. Pasaron los días como si nada hasta que fue jueves otra vez. La verdad, yo deseaba que ella volviera a presentarse y así fuese. Ella se presentó a las 1:30 con la misma ropa como en la primera vez, un pantalón jean y una chaqueta oscura. Quería hacer charla con ella y me acordé que el anterior jueves ella se había ido sin pagar y pensaba en utilizarlo como entrada, y entonces le dije: espero que esta noche no me deje solito. No se preocupe por el dinero de la anterior semana, pero espero que siquiera me diga su nombre. Me sentí tan tonto al no escuchar ninguna respuesta. Tuvieron que pasar largos segundos para que dijera: soy Adriana, solo necesito 5 minutos del internet. Lo siento, pero no puedo pagarle hoy. Se lo pagaré pronto, lo juro, y por favor le agradeceré que me deje sola para poder llegar a casa rápido. Me quedé callado para pensar qué hacer, pero simplemente me fui a mi computadora y al poco rato ella se fue. Esa noche me sentía intrigado porque no sabía cómo acercarme a ella, pues sentía cierta atracción. Los días pasaban y el café e internet tenía más clientes. Incluso había personas que colocaban en nuestra puerta avisos de todo tipo, desde avisos comerciales hasta avisos de extravíos. Bueno, otra vez llegó el jueves como si nada y como era de esperar, ella se presentó, pero esta vez solo permanecí callado. Esta vez esperé a que ella se fuera. Salí tras de ella para ver por dónde se iría. Ella caminaba calle arriba muy rápidamente, podría decirse que hasta corría. Era algo muy raro, pues se alejaba muy rápidamente. Decidí volver dentro, pero antes de entrar noté que la puerta tenía más avisos. Un pequeño escalofrío hizo que dirigiera mi vista a un aviso. Entonces la vi, era ella, Adriana. Me quedé sorprendido, pero más me impactó el contenido del aviso. Según el aviso, Adriana había desaparecido hace más de 2 meses, por mayo. No me quedaba duda de que era ella. Me sentía culpable por haber recibido a una extraña cada jueves. Solo podía hacer lo más lógico: llamar a su familia. Pasado ese día me comuniqué con su madre para contarle todo. Me sorprendió su reacción, pues a pesar de todo no había perdido la esperanza de que su hija apareciera. En su llanto me dijo que ella es su única familia. Finalmente acordamos que el siguiente jueves vendría a mi café para hablar con su hija. También quedamos que solo nosotros dos solucionaríamos esto. Llegó el día jueves y su madre esperaba paciente, pero no había rastro de ella. Pasaron las horas y Adriana no aparecía de alguna forma. Pensé que ella se dio cuenta de todo y quería ayudar a su madre. Ya eran las 3 am. Y la madre decidió irse y se fue tratándome de mentiroso, de un insensible. No le respondí nada, pues hasta pensé que yo estaba loco y que lo había soñado. Cuando decidí cerrar el café e internet apareció ella. Simplemente ocupó su máquina 9, como siempre, y como siempre lo hizo en completo silencio. Permanecí callado. Al pasar unos cuantos minutos le dije: la policía te busca, tu madre también, ¿por qué no regresas a casa? Pero no me respondió absolutamente nada. Fue entonces que le dije que esta vez no la dejaría ir, y entonces ella se puso de pie y se dirigía a la puerta, pero me atreví a tomarla del brazo. Mala idea. Oh Dios, lo que sentí ese momento, el frío más puro y congelado desgarró mi cuerpo. Sentí que mi brazo se había desprendido de mi cuerpo. Todo indicaba que ni siquiera la toqué. Entonces caí en el piso y me quedé allí para poder recuperar la sensibilidad. Al día siguiente fui con su madre, le expliqué todo, pero no me creyó ni una palabra. Ella solo quería que la dejara en paz. Entonces le rogué que por lo menos me dijera qué pasó el día en que desapareció, y ella respondió. Fue a mandar un correo por internet a su enamorado que estaba fuera de la ciudad, y en un segundo mi cabeza se llenó de ideas, pero no sacaba una conclusión lógica para que ella estuviera desaparecida. Pero no de café e internet, y Dios, porque tuvo que ser mi café e internet. Ese día mientras almorzaba no podía dejar de pensar en Adriana, y sin darme cuenta la respuesta a mi intriga se desarrollaba en la televisión. Hace algunas horas en la zona baja de la zona satélite se hizo el levantamiento de un cuerpo. Se trataría de la señorita Adriana Quintana López, quien habría sido declarada desaparecida hace un par de meses. Al parecer todo indica que la chica se habría suicidado tirándose del puente que se encuentra en esa zona. En su vestimenta se encontró una carta dirigida a su madre, la cual ya está en manos de ella. El sudor se apoderó de mi cuerpo como nunca. No lo podía creer que era aquello que venía a mi café cada jueves. Ese día cerré temprano aunque fuera viernes, pero sentía miedo porque tarde o temprano llegaría el jueves.
Llegó el día y cerré aún más temprano y me fui a mi habitación para dormir, pero no podía conciliar el sueño. El silencio se apoderó de mi habitación, que incluso podía oír los latidos de mi corazón, pero pronto se presentó otro sonido, provenía de mi café e internet. Todo indicaba que alguien trataba de entrar al salón. El sonido despertó a mi familia y junto conmigo fuimos a ver qué pasaba. Al llegar al salón del café, como era lógico, no había nadie, pero fue una frase de mi padre que me dejó paralizado. La máquina 9 sigue encendida, alguien apáguenla de una vez y vayámonos a dormir. Era cierto, la máquina estaba encendida y en la mesita de esta había unas cuantas monedas. Sentía que un trozo de hielo pasaba por mi espalda, era el terror más puro en mi cuerpo. Al día siguiente me enteré que el cuerpo de Adriana permanecía aún en la morgue por el motivo de su autopsia y que ese mismo día, o sea viernes, se procedería a su entierro. Llegó el día jueves y de alguna manera sabía que nada pasaría. De alguna forma su misa o su entierro apaciguó su alma, al menos eso creo, pues desde entonces no hay más presencia que de los vivos en mi café e internet. Bueno, sigamos con la próxima historia. Me gustaría llamarla, Las Gemelas. Esta era una mujer con sus dos hijas. Sus hijas eran gemelas igualitas. La mamá de las niñas era una mujer ocupada, pero siempre las tenía que llevar a su escuela. Todos los días encaminaba a sus hijas a la escuela, ya que era muy peligroso para las niñas porque tenían que cruzar una larga y transitera calle. Su mamá las apretaba fuertemente de las manos y cruzaban, y ahí estaba la escuela. Entraban las niñas y así, esto era todos los días y... Total, un día su mamá no podía llevarlas ya que tenía muchas cosas importantes que hacer. Les explicó a sus hijas que no podía llevarlas a la escuela hoy ya que estaba muy ocupada. Su mamá ya tenía confianza en ellas ya que por mucho tiempo las llevaba a la escuela y tenía confianza que las niñas podían cruzar la calle. Entonces les dio su bendición y les dijo por último: hijas, que no se les olvide, al cruzar la calle, agarrarse de las manos. Las niñas le dijeron: sí mami, no te preocupes. Iban en camino y al querer cruzar la calle, una de las niñas le dice a su otra hermana: ven, dame tu mano. La niña le contestó: no. Yo puedo sola, no necesito de tu ayuda. Se cruzó y su otra hermana, al querer alcanzarla y se escucha el choque, un terrible accidente sucede y deja a las niñas sin vida. Su madre lamentablemente sufre ya que ella no podía volver a tener hijos, pero con el paso del tiempo una sorprendente noticia la cautiva y la emociona mucho. Por obras del destino ella vuelve a quedar embarazada y ¿qué creen? Ella queda embarazada de unas gemelas que nacen igualitas a sus anteriores hijas y ella, sorprendida de la vida, sigue adelante. Sus hijas crecen y como ya están grandes, a las niñas las debe de llevar a la escuela a su primer día de escuela. Su madre, como más cerca, las mete a la misma escuela donde iban sus anteriores hijas y, claro, tenían que cruzar esa larga y triste calle. Ese día de su primer día de clases las arregló, muy emocionada la madre de sus hijas, las encaminó y al querer cruzar la calle la mamá ve que sus hijitas la aprietan la mano y la detienen. Ellas le dicen a su madre: mamá, por favor, esta vez te prometemos agarrarnos de la mano y fuertemente, porque no queremos que nos vuelva a suceder otro accidente. La siguiente historia creo que es real, no estoy seguro, pero creo que sí, se llama No mires hacia atrás. ¿Alguna vez cuando tú estás en algún lugar solo no sentiste que alguien te mira pero tú sabes que estás solo? Bueno, yo te diré a lo que te podría estar observando. Hace algún tiempo un niño de 7 años llamado Tony, como todos los días, iba de regreso del colegio hacia su casa por el mismo lugar, pero un día un perro negro lastimado de una pata se cruzó por su camino. Anthony, conmovido, fue tras el perro, lo siguió hasta un lugar desolado, y mientras el niño se dio la vuelta para ver dónde estaba, el perro desapareció. Entonces el niño, perdido, fue en busca de ayuda para poder volver a su casa, pero no encontró más que una pequeña casona. Al ver que anochecía se metió sin dudarlo, pero al entrar se dice que Anthony gritó y gritó de desesperación, pero no había nadie para socorrerlo. ¿Pero por qué gritaba Anthony? Se dice que cuando entró a la casona una sombra sin cuerpo lo miró a los ojos con unos ojos amarillos. Entonces Anthony se quedó petrificado del susto y murió. Al día siguiente la policía junto a su madre lo fueron a buscar, y por la información que les dieron llegaron a la casona. Apenas entraron vieron el cuerpo sin vida de Anthony en el suelo, pero lo más extraño fue que al acercarse al cuerpo vieron que los ojos de Anthony estaban de un color amarillo. Los policías con un poco de miedo se lo llevaron. En el momento que iban de salida un policía miró atrás porque creyó que algo lo observaba. Lo que vio fue 2 pares de ojos amarillos, pero ¿de quién eran ese par de ojos adicionales? Entonces el policía, lleno de miedo, no dijo nada, pero en el camino enloqueció y se suicidó con su pistola, pero nadie supo por qué lo hizo.
Y ahora lo que te voy a decir no es un juego. Cuando te encuentres solo y repites 3 veces el nombre de Anthony en voz clara y fuerte, sentirás que alguien te mira atrás tuyo, pero te aconsejo que no te des vuelta o podrías quedar marcado de por vida. Yo lo intenté apenas una vez, pero no lo hice directamente, sino a través de un espejo, y lo que vi fue un par de ojos amenazantes color amarillos que me hipnotizaron por algunos segundos. De no haber sido por mi madre que llamó a la puerta, tal vez jamás hubiera despertado. Por eso te aconsejo no mirar hacia atrás, porque aunque no lo vi, se dice que no solo te aparece un par de ojos, sino 2 pares, que se dice que un par son de Anthony, pero el otro par no se puede saber con exactitud, pero se dice que son los mismos que miró Anthony antes de morir. Esta historia es un hecho real, que espero que no intentes realizarla o quedarías marcado de por vida. Bueno, la última historia, esta puede ser cierta, o no. Cuenta la leyenda que un autobús escolar se detuvo sobre las vías del tren en un paso a nivel. Su conductor estaba tan borracho que no se dio cuenta de dónde había aparcado mientras bajaba a orinar. Por desgracia, a los pocos segundos un tren de mercancías que circulaba a gran velocidad chocó contra el bus, matando a todos los niños que había dentro. Los pobres angelitos casi ni se dieron cuenta. Se dice que desde entonces sus almas sin descanso penan en ese mismo punto, deseando cobrarse la vida de quien les dejó a su suerte por influjo del alcohol. Cualquiera que se detenga por la noche en el paso a nivel del tren con la luz en rojo sufrirá su ira, ya que decenas de pequeñas manos invisibles empujarán su coche hacia las vías, donde serán aplastados por el tren. Los más afortunados podrán acelerar su vehículo y escapar a tiempo, pero los espíritus de los infantes impedirán a cualquiera que haya bebido o esté borracho escapar con vida. Según los testimonios de los pocos supervivientes, a veces cuando los cristales de los coches están empañados se pueden ver sus manitas apoyándose en el cristal mientras te empujan a tu muerte. Otros dicen haber escuchado las voces y lamentos de los niños mientras permanecen en el sitio. PD. Esta historia se dice que es verdadera en Mazatlán, sí. Según algunos que han investigado este caso. Bueno, aquí termina la primera parte de historias de mitos y leyendas. Adiós, hasta mi próximo vídeo, nos vemos.